Bienvenidos a mi canal, y comencemos en 1, 2, 3. Rosa recordaba que el primer príncipe Gerald Forsman es el primer hijo de la emperatriz, y el hermano mayor del tercer príncipe, y gracias a su carácter amable y actitud digna, es el príncipe más popular en todo el imperio, considerándolo el más digno para ser el emperador y no el príncipe Calix. Mientras lo observaba detenidamente pensaba que aunque fuera famoso al final su vida terminaría de una manera trágica, pero también le parecía que había algo sospechoso en él. Entonces el príncipe, al darse cuenta que la protagonista lo observaba, le mostró una sonrisa amigable. Rosa, al sorprenderse de su gesto, se preguntó por qué le estaba sonriendo. Y sin esperarlo, Calix le preguntó si estaba arrepentida, pero Rosa, al no entender su pregunta, le preguntó sobre qué. Le dijo de no haber tomado el lado del primer príncipe y no del príncipe heredero. Ella se sorprendió muchísimo por los comentarios de Calix y le contestó que no era justo escuchar esas palabras, ya que nunca había pensado en eso, pero también pensaba que nunca podría estar en su contra, ya que al final se convertirá en emperador. Calix le replicó que era bueno que pensara de esa manera, y que en un futuro tampoco pensara en traicionarlo, y antes de poner fin a su conversación le advertía que si lo llegaba a traicionar la eliminaría sin piedad. Rosa, en esos momentos con un semblante muy serio, se preguntó por qué al escuchar esas palabras no le provocaron miedo como antes. Y por impulso nuestra protagonista, alzando la mano, trató de consolarlo, y antes de que su mano tocara la cabeza del príncipe es interrumpida con la entrada del papa. Calix, al ver lo nerviosa que se encontraba Rosa, le preguntaba por qué estaba tan sorprendida, pero ella solo le respondía que no era nada, pero en realidad estaba nerviosa porque sin darse cuenta estuvo a punto de acariciarlo. Y si lo hubiera hecho enfrente de todos los presentes sería acusada por tocar el cuerpo de un miembro de la familia imperial, y por lo tanto su castigo sería la ejecución en la guillotina. Entonces Rosa pensó que debería ser más cuidadosa, ya que el más mínimo error podría llevarla a perecer. Mientras tanto, el papa, haciendo su entrada y estando en presencia de la familia imperial y algunos nobles, empezaba con la culminación del festival de cumpleaños diciendo estas palabras: la luz del gran Quemesis ha vuelto a iluminar el imperio. Vivimos en un mundo hermoso bajo la protección de Dios, pero formas malignas codician la luz y buscan destruir nuestra existencia. El gran Dios Quemesis habló con el primer emperador: nuestro Dios ahuyenta la oscuridad y brinda el poder de la luz a todas las cosas. Rosa, al escuchar el discurso del Papa, sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo y se preguntaba si eso realmente era un acto sagrado, ya que podía ver lo espeluznante de la situación al punto de hacerla sentir mal. Mientras todos los presentes seguían aplaudiendo por sus palabras, el Papa continuó diciendo: maten a sus hijos que han desgarrado sus vientres, y déjelos descansar en las profundidades de la tierra, y la oscuridad será destruida, y así la era de la luz llegará para siempre. Y una vez culminada la ceremonia, los príncipes se reunieron en una comida para recibir al emperador. En ese momento Rosa no dejaba de pensar que lo que había presenciado en el templo le era muy espeluznante, y que además la atmósfera le parecía igual a una secta. Ella no entendía el discurso del Papa, pareciéndole que tampoco él era una buena persona, pero pensaba que tal vez al no pertenecer a ese mundo no era capaz de entenderlo. La joven doncella, al recordar la mirada que mantenía el Papa, le provocaba escalofríos, ya que podía ver en sus ojos el reclamo hacia ella por no alabar a su Dios. Pero Rosa pensaba que ese ritual le era muy extraño, y sobre todo no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente. Sintiéndose estresada por lo ocurrido, sintió un dolor de cabeza y sin darse cuenta nuestra protagonista era observada por el primer príncipe, el cual le preguntaba a Calix el motivo de haber llevado a una mujer y no a Sir Chris. Pero Calix de mala manera le contestó: deberías mantenerte al margen de lo que no es tu asunto. Entonces lo cuestionó diciéndole: ¿por qué no puedo, ya que ella es la persona que ayudará a mi querido hermano menor? Y dirigiéndose a Rosa le pregunta: ¿o no es así, señorita Estania? Pero Rosa en esos momentos pensó que desearía que dejara de mostrar interés por ella. Mientras Calix permanecía molesto por tener que soportar los comentarios sarcásticos de su hermano, Rosa le respondía al primer príncipe: sí, Su Alteza, y sin esperar respuesta de su parte le decía que no había necesidad de ser tan formal, ya que estaba como acompañante de su hermano. Pero Rosa se sentía incómoda por la manera tan amigable que le mostraba el primer príncipe, ya que ella no quería que Calix lo malinterpretara, pero al ser un miembro de la realeza no podía mostrarle hostilidad, y siguiendo su juego de manera muy cortés le agradecía por su consideración, y le aclaraba que no estaba allí como acompañante sino como ayudante del príncipe heredero,
y por lo tanto no debía prestarle atención ya que ella era una simple doncella. El primer príncipe, al no esperar una respuesta como esa, se quedó en silencio por un momento, e inesperadamente empezó a reírse. Y dirigiéndose nuevamente a Rosa le decía que al verla se preguntó qué tipo de mujer era para que alguien como Calix le permitiera estar a su lado, pareciéndole digna y recta. Y alzando su copa se dirigió al príncipe heredero diciéndole que le alegraba que tuviera a alguien con un gran talento a su lado. Rosa, al escuchar esas palabras, se preguntó si acaso la estaba elogiando, y que le parecía que el primer príncipe tenía una buena personalidad a diferencia del príncipe heredero. La respuesta de Calix fue simplemente, por supuesto, y mientras le sostenía la mirada le decía que al tener a alguien competente a su lado era bueno, ya que alguien le ha estado enviando invitados todo el tiempo. Pero la respuesta del primer príncipe fue que Calix, al ser tan popular, esa debía de ser la razón de tener tantos invitados. La joven doncella, al escuchar la conversación que sostenían los príncipes, supuso inmediatamente que no solo se referían a los asesinos que han llegado al palacio de Calix, sino a los que intentaron lastimarlo en la cacería de monstruos. Rosa se sentía muy molesta al saber que por causa del primer príncipe Calix estuvo a punto de perecer, y retiraba lo que había dicho, ya que consideraba que su personalidad era nefasta y le deseaba que al momento de caerse se rompiera la nariz. Por otro lado, Calix, al percatarse de la presencia de un joven, le preguntó si acaso él se apellidaba Tianel, respondiéndole el chico que sí, y que al ser la primera vez que lo saludaba se presentaba como Lucas Tianel. El príncipe le comentaba que había oído hablar de él y de sus habilidades tan buenas con el arco al igual con el manejo de la espada. El chico, sintiéndose halagado por sus palabras, le decía que los rumores eran bastante exagerados ya que no era tan bueno. Pero Calix le replicaba que eso no era tan cierto, y con un aire asesina le comentaba que estaba muy seguro de que no tendría ningún problema para acertar en el hombro de su presa en un bosque oscuro. Entonces el chico se atemorizó al pensar que el príncipe heredero sospechara de algo. Pero en ese momento interviene el primer príncipe diciéndoles que era momento de terminar la conversación ya que pronto llegaría su excelencia, e inmediatamente es anunciada la llegada del emperador. Mientras todos estaban reunidos para dar terminación al festival de cumpleaños, Rosa observaba detenidamente al emperador sorprendiéndose ya que en la novela nunca apareció, y eso se debía a que ya había fallecido cuando empezó la novela, y se preguntaba si acaso el príncipe Calix lo había eliminado, o había fallecido por enfermedad. Rosa podía ver que no tenía un buen aspecto, y se preguntaba si tal vez estuviera enfermo. Entonces el emperador dirige unas palabras a los presentes. Me alegro que hayan vuelto sanos y salvos, siéntanse como en casa y disfruten de la comida. Pero al ver sentado a alguien en la mesa que no le era familiar comentó que había un rostro que no había visto antes, e inmediatamente Rosa se levantó y haciéndole una reverencia saludó al emperador, y se presentó como Rosa Estania, hija del barón Estania y que está al servicio del príncipe heredero. El emperador le comentó que ya había escuchado de ella, y que sus padres habían fallecido en la última plaga, por lo tanto él le hacía saber que no pudo ayudarlos porque no conocía las dificultades por las que estaban pasando la familia Estania, y que esperaba que no tuviera resentimientos por eso. Pero Rosa interpretaba las palabras del emperador de dos formas, la primera que al haber pasado la plaga se había encontrado la cura, y la segunda que al tener dificultades económicas el territorio, fallecían por falta de dinero para poder comprarlas. En ese momento Rosa recordó las memorias de ese cuerpo original en donde sus padres definitivamente pasaron por muchas dificultades, y pensaba que si fuera la verdadera Rosa las palabras del emperador la habrían herido profundamente, pero como no lo era, la joven doncella le agradecía por su gentileza, y por considerar la situación de los estados marginales. Entonces el emperador le preguntaba si había tenido algún problema durante el festival, y añadió diciéndole lo difícil que debió haber sido para ella sobrevivir en un campo infestado por demonios, sin ningún entrenamiento y sin la ayuda de alguien. Rosa al escucharlo se preguntaba por qué estaba actuando así, ya que sabía perfectamente que estaba con el príncipe heredero, su problemático hijo que había sido de gran ayuda. Entonces pensó que debía elogiar a Calix y comenzó diciéndole al emperador que gracias a las extraordinarias habilidades del príncipe heredero en el manejo de la espada la ayudó mucho, el cual luchó con valentía incluso en situaciones muy peligrosas, y que estaría eternamente agradecida por su grandioso hijo el príncipe heredero. Y al terminar de elogiar a Calix se sentó muy orgullosa por haber hecho un gran trabajo, pero el príncipe se quedó completamente desconcertado al escuchar tales elogios,
e inmediatamente se dirigió al emperador diciéndole que la señorita Estania todavía no se sentía muy bien, y antes de que Rosa pudiera decir todo lo contrario, con rapidez Calix le pega en el pie dándole a entender que no diga ni una sola palabra. Entonces el príncipe heredero continuó explicándole al emperador que como la energía mágica de las montañas Jammel estuvo más anormal de lo habitual, y antes de que terminara de explicar el emperador le preguntó si acaso estaba herido en alguna parte, contestándole que por suerte la señorita Estania al tener buenos conocimientos sobre hierbas medicinales pudo salir a salvo de las montañas a pesar de su grave lesión. El emperador un poco sorprendido le preguntó a Calix si había recibido una flecha en su hombro, y antes de que el príncipe pudiera contestarle, se podía notar el nerviosismo que mantenía el primer príncipe al pensar que pudiera ser descubierto. Entonces Calix procedió a contestarle diciéndole que tal vez el agresor pudo haber sido alguien que participó en el festival. E inesperadamente el emperador comenzó a reírse, y pasando a una expresión poco seria le dijo a Calix que era mejor mantener relaciones amistosas con el templo, y que pasaría a visitar al Papa al día siguiente. Y así transcurrió el día de la culminación del festival de cumpleaños. Estando de nuevo en el palacio del príncipe heredero, Rosa se encontraba en área de descanso de la servidumbre. Recordaba que al enterarse el emperador del atentado de Calix, ordenó a los caballeros buscar en las montañas de Jammel el cuerno de toro, y aunque no pudieron atribuírselo al segundo príncipe ya que todas las circunstancias apuntaban en su dirección, en el lugar del ritual encontraron las pertenencias del noble que lo ayudaba. El segundo príncipe se asustó y huyó, por lo tanto un noble cercano a él asumió la responsabilidad y fue ejecutado. Rosa pensaba que si tuviera que describir en una palabra lo que hizo el protagonista masculino durante la ceremonia sería un soplón. La joven doncella al conocer el lado amoroso del emperador hacia Calix se sorprendió ya que no pensaba que tuviera un lado así, y con eso el caso se cerró sin una búsqueda o investigación adicional. Por otro lado, Eren llegaba a su encuentro y le decía que al pensar que pudiera tener hambre le llevaba comida que había robado de la cocina. Mientras permanecían sentados degustando su comida, Rosa permanecía muy pensativa. En eso ella se levanta de la banca y pensó que después de todo tenía un poco de paz, pero al recordar que el día anterior había trabajado horas extras retiró lo dicho, que no había tenido ningún momento de tranquilidad. En esos momentos Rosa pensaba que aunque había estado pasando más tiempo con el protagonista el cual se convertirá en emperador, no entendía la necesidad de hacerla trabajar más. Entonces pensó que tal vez habría algunas circunstancias las cuales no estaba considerando. Ella esperaba que Calix ya no cometiera asesinatos y que no se convirtiera en un tirano. La joven doncella se preguntaba si la ruta del tirano llegara a desaparecer podría encontrarse con la protagonista femenina Serena. Pero al no estar segura consideraba que lo mejor sería que Calix se encontrara con Serena para poder volver a su mundo, ya que ella en Corea tenía una vida muy feliz, por lo mismo no había razón para no volver. Mientras Rosa se encontraba envuelta en sus pensamientos, le aparecía por sorpresa Eren haciéndole una mueca. Al asustarla Rosa le dio un golpe y rápidamente se disculpaba con él diciéndole que la había asustado, pero Eren le decía que al no haber respondido a ninguna de sus preguntas lo hizo sin intención de asustarla. Y le preguntaba en qué estaba pensando para no haberle contestado. Rosa pensaba en qué mentira podría decirle, entonces le contestó, me estaba preguntando qué había sido primero el huevo o la gallina. Pero Eren al no entenderle le preguntaba si acaso estaba leyendo un libro de filosofía. Rosa simplemente le decía que no era para tanto, y le preguntaba si él creía que el destino estaba predestinado. Y de una manera seria él le respondía que si hablaba del destino, consideraba que era absoluto el cual no se podía cambiar. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.